Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra del Señor. Como pueden ver, no estoy en la oficina, no estoy en la iglesia, pero eso no es ningún impedimento para detenernos allí donde estamos para compartir la palabra del Señor. Cualquier momento y cualquier lugar es idóneo para podernos acercar un poquito más al Señor. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 41, que es el que nos corresponde en esta mañana, dice lo siguiente. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Una vez Jesús terminó de responder a esa pregunta trampa de aquel intérprete de la ley, ahora vemos que es Él quien pregunta. El Señor aprovecha que todos los fariseos estaban unidos para plantearle un asunto. Déjame hablarte por un instante de los fariseos. Mira, como ya hemos visto, los fariseos eran un grupo religioso de la época de Jesús, conocidos por su estricto cumplimiento de la ley. Ellos eran perfectos conocedores de las Escrituras, mas sin embargo también eran ciegos ante la presencia del Mesías que ellos tanto decían esperar. Ellos me hacen recordar, ¿sabes a quién? Cuando Dios le da el mensaje a la iglesia de la Odisea, allí lo encontramos en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el versículo 14 en adelante, Dios les dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Cada adjetivo que Dios usó para esta iglesia tiene una explicación tremenda. Pero me gustaría aclararte por qué les llamó ciegos. Resulta que la ciudad de la Odisea era una ciudad muy próspera en aquella época debido al gran comercio que allí había. Ellos se sentían, ¿cómo decirlo?, autosuficientes, creyendo que no necesitaban de nada ni de nadie. Sin embargo, Jesús les reveló cuál era su verdadera condición, que era la de ser pobres, ciegos y desnudos. En aquella ciudad se hizo muy pero que muy famoso un colirio ocular que les trajo grandes riquezas. Y es por eso que Jesús usa esta ilustración para que a la ciudad que sanaba físicamente a muchísimos la ceguera, sin embargo, ellos habían acabado siendo unos ciegos espirituales. Es lo mismo que los fariseos, ¿verdad? Ellos presumían de su altísimo conocimiento de las Escrituras, de su inmensa sabiduría, pero seguían siendo unos ciegos espirituales que no fueron capaces de reconocer al Señor. Este versículo nos da un detalle que no deberíamos pasar por alto. Nos dice que los fariseos estaban juntos, ellos estaban unidos. Y creo que esto nos está revelando una verdad práctica muy importante. Y es que no en toda reunión donde se proclama el nombre de Dios va a estar Dios allí presente. A veces puede haber mucha gente junta hablando de Jesús, pero sin discernir la voz de Jesús. Mira, si quieres te lo voy a decir con las palabras que el propio Señor Jesucristo utilizó en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 y en el versículo 6, cuando le dijo a los fariseos, ustedes son unos hipócritas, porque con sus labios me están honrando, pero sus corazones están lejos, están apartados de mí. Tristemente tengo que decir que no todo aquel que hable de Dios está cerca de Dios. Es más, también fue el propio Señor Jesucristo el que dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21 en adelante, que no todo el que le dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Continúa diciendo que muchos le dirán en aquel día, pero Señor, nosotros no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos una cantidad inmensa de milagros. El versículo 23 nos dice que Jesús les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Date cuenta que Jesús está hablando en plural. Estas palabras están dedicadas a gente, a personas que probablemente estaban juntas creyendo hacer la obra de Dios, pero Dios nunca les conoció. Es cierto que los fariseos estaban unidos, pero ninguno de ellos fue capaz de reconocer a Jesús como el Mesías. Creo que la verdadera unidad
no consiste tanto en estar juntos físicamente, que ojo, por cierto, eso es muy bueno y muy importante, pero creo que la verdadera unidad consiste en estar centrados única y exclusivamente en Jesús. El apóstol Pablo nos enseña cuando escribe su carta a los Efesios, allí en el capítulo 4 y en el versículo 13, que la meta de toda unidad espiritual es la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Cada vez que los cristianos nos juntamos, tiene que ser para seguir conociendo más a Jesús. Si tú vas a una iglesia o vas a cualquier lugar donde supuestamente se hable de Dios, pero no estás conociendo más a Dios, tengo que decirte que estás perdiendo el tiempo. En esa famosa oración, que incluso los teólogos han denominado como la gran oración de Jesús, así se le denomina esta oración, fue una que hizo el Señor Jesucristo antes de enfrentar la cruz. Él dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y en el versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna se trata en conocer a Jesús. Por eso cada vez que nos reunimos, hemos de seguir conociendo más a Jesús. Yo no me reúno simplemente para pasar un buen rato, ni mucho menos. Yo no me congrego para escuchar las anécdotas, las historias de alguien. Y mucho menos me reúno para escuchar hablar de temas actuales, pero que nada tienen que ver con el Evangelio, nada tienen que ver con el Señor. Yo me congrego única y exclusivamente para conocer a Dios cada día más. Y cuando nos reunimos con ese propósito, es cuando Jesús puede ponerse en medio de nosotros. El Señor dijo en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 18 y en el versículo 20, que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él estará al medio. La unidad solo tiene sentido cuando nos lleva a conocer más a Jesús. De nada nos sirve estar juntos si en medio de nosotros no está el Señor. Nosotros podemos tener hermandad, podemos tener mucho compañerismo, mucha música, muchas luces y un sinfín de actividades, pero si en todo eso no estamos conociendo más al Señor, lo único que estamos teniendo es, una simple convivencia humana. Creo que el Señor no está buscando a muchas personas reunidas por costumbre o por religión, por rutina, sino que el Señor está buscando corazones unidos que anhelen conocerle más a Él. Y esta fue precisamente la gran carencia de los fariseos. Ellos estaban juntos, pero no estaban centrados en Jesús. Ellos tenían comunión entre ellos, pero no tenían comunión con Dios. Ellos hablaban del Mesías, pero no conocían al Mesías. Ellos hablaban, enseñaban, predicaban de las Escrituras, pero no conocían al autor de las Escrituras. La verdadera unidad tiene que girar siempre en torno al Señor. Es muy triste saber que hoy en día hay muchas reuniones donde Cristo ya no es el centro. Quizá el centro, se ha convertido en una persona, un programa o incluso una emoción, ¿verdad? Y cuando el hombre ocupa el lugar de Cristo, inevitablemente la presencia del Señor se pierde. Creo que la verdadera unidad nace cuando todos estamos mirando enfocados hacia la misma dirección que es Jesús. Y cuando Jesús es el centro, su presencia se puede manifestar. Su presencia va a dejar de ser un simple concepto, una simple enseñanza, una simple doctrina para convertirse en una realidad. En resumidas cuentas, cuando Jesús es el centro, todo cobra sentido. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, debería ser para poder conocerle un poquito más. El propósito de cada culto, el propósito de cada actividad, de cada reunión, de cada vez que nos unimos, tiene que ser única y exclusivamente poder conocer más al Señor. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 8, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Cuando nos reunimos, tiene que ser para conocer más a Jesús. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque tú te manifiestas en medio de nosotros. Cuando nosotros nos congregamos en tu nombre, cuando 2, 3 o más estamos unidos
mirándote juntamente a ti, tú estás en medio de nosotros. Señor, déjanos conocerte más a ti, porque entendemos que de esto se trata la vida eterna, de conocerte a ti, al único Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Te amamos y te bendecimos, mi Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor. Recuerda que hoy jueves, si eres de Fuerteventura, tienes una cita a las 6 de la tarde en el culto de estudio bíblico de Puerto Rosario, la iglesia Centro Evangélico Vida Nueva en Puerto de Rosario. Para el resto, nos vemos mañana a las 7 de la mañana, hora canaria. Nos vemos para seguir compartiendo, Dios mediante, la palabra del Señor. Dios te bendiga.